solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Con esta preciosa alabanza damos introducción al programa Figuras Bíblicas que informamos esta mañana desde Alicante con José Manuel Garrido y Esbeto Estefanov a las 5:05. Le estoy viendo a José Manuel que se está mirando la hora. Bueno, pues son las 5:05 de la tarde. Gracias a todos por estar con nosotros y la bienvenida, como bien estoy diciendo, a José Manuel y a Esbeto. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Rodolfo, también a todos nuestros espectadores. Gracias a Dios, una vez más podemos estar compartiendo de la palabra del Señor con todos en esta tarde, hoy aquí en Figuras Bíblicas, donde vamos a continuar hablando de tradiciones y de costumbres en los tiempos bíblicos. Buenas tardes también por mi parte, Rodolfo, Dani, y es verdad, los judíos tenían muchas tradiciones, bueno, los tenían, los siguen teniendo, y espero que podríamos traer alguna enseñanza mediante esa cultura que tienen ellos, que creo que es bastante interesante. Bueno, y como siempre decimos, todo apunta a Cristo, ¿verdad? Es el antitipo. Y bueno, pues saludos a Estados Unidos, que están ya en nuestra página web, también Zaporizhzhia en Ucrania, en Andover, Estados Unidos, Lima, Perú, Argentina, un país desconocido, y en muchos lugares como es en Alicante, Burgos, Sitges, Madrid, Palencia y otros lugares de España que no nos especifica. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes, un cordial saludo desde aquí, desde Cartagena, los estudios centrales de Radio Luz a las Naciones. Tenemos a 3 personas también ya conectados con nosotros en el canal de Facebook y también en el canal de YouTube. Bueno, pues tenemos ya 8 usuarios con nosotros, con el corazón yo creo que dispuesto para poder recibir, como bien estamos hablando, en cuanto a esta figura que esta mañana informamos y se va a poder desarrollar esta tarde en cuanto a lo que es la circuncisión, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que es momento ya de dar paso al programa, de iniciarlo. Que Dios os bendiga. Adelante. Bueno, pues la circuncisión, ¿verdad? Algo que a día de hoy posiblemente para los judíos sea algo tradicional, ¿verdad? Este rito, ¿verdad? Es un mandato de parte del Señor, ¿verdad? Que Él se lo hizo a Abraham. Y más que un mandato, podríamos decir la circuncisión, señal del pacto,
¿verdad?, de Dios, con Abraham. Tiene su origen en el libro de Génesis, capítulo 17, donde iremos ahora a leerlo, pero como bien sabemos, todo esto, y bien nos decía Rodolfo, nos tiene que apuntar a alguien, nos tiene que apuntar a Cristo Jesús. Sabiendo que es una ordenanza del Señor, ¿verdad? Tanto, bueno, pues lo hemos visto a lo largo del tiempo en figuras bíblicas, cuántas ordenanzas del Señor nos dirigían, ¿verdad?, a Cristo Jesús. Cuando hablábamos de los sacrificios, cuando hablábamos de la fiesta de la Pascua, cuando estamos hablando precisamente hoy acerca de la circuncisión, bueno, pues tiene que ver, ¿verdad?, con la obra de Cristo Jesús en cada uno de sus hijos. Dice Colosenses, capítulo 2, versículo 11, es el versículo que poníamos como título en la cabecilla del programa, y dice así: en él, hablando de Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, bueno, aquí nos está hablando de que cada uno de nosotros ahora tenemos una vida plena en Cristo Jesús, y que en cada uno de nosotros, ¿verdad?, el Señor ha echado el cuerpo pecaminoso carnal. Y cuando dice la circuncisión de Cristo, tiene que ver con la circuncisión hecha o efectuada por Cristo Jesús. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que hoy vamos a ver en el Antiguo Testamento algo que tenía que tener su cumplimiento en la obra perfecta de Cristo Jesús. Vamos a Génesis, capítulo 17, me gustaría leer unos versículos y Esbeto continuará después. Dice así, Génesis 17, verso 9 en adelante: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Continúa diciendo: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Bueno, pues aquí encontramos, ¿verdad?, como esta firma, como esta señal del pacto entre Dios y el pueblo, y su pueblo escogido, en este caso, hablando acerca de la descendencia de Abraham. Aquí encontramos esta ordenanza, y la ordenanza también dice: de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. Aquí entra también esta ordenanza de que cada niño nacido al 8º día tenía que ser también circuncidado como señal de formar parte del pueblo de Dios. Buenas tardes de nuevo. La circuncisión en aquella época era una costumbre en el Oriente Medio antiguo bastante, digamos, practicada, ¿no? Era algo que se hacía en muchos pueblos, pero el Señor la escogió, y tiene su significado evidentemente. El Señor la escogió como para la señal del pacto que Él acababa de hacer con Abraham, y vemos que fue algo que tenía bastante significado. No sé si yo ni lo sabría explicar todo porque no lo he mirado muy bien. La Biblia nos da muchas citas, pero bueno, la mayoría tienen que ver con cumplir la ley. Pero sí sabemos que la circuncisión, entre otras cosas, como aquí bien lo decía, espiritualmente hablando, tenía que ver con la señal de que un niño circuncidado formaba parte del pueblo. Eso lo sabemos, era del pueblo escogido de Dios. Es decir, cualquiera que se llamara hijo de y estaba circuncidado formaba parte del pueblo de Dios. Y también vemos que el Señor, la otra cosa que se hacía con la circuncisión era que la gente, los niños que se circuncidaban, aparte de formar parte del pueblo, también se comprometían en cumplir la ley. Apóstol Pablo bastante ampliamente habla en Gálatas acerca de esto, ¿no? Y tiene que ver en que un niño, por eso los niños pequeños, los judíos, los niños pequeños a una cierta edad,
los empezaban a meter cuando se habían levantado las 2 escuelas rabínicas muy importantes en tiempo de Jesús, muy pequeñitos, los metían, los presentaban en delante del Señor, los llevaban, empezaban a estudiar la ley y tal. ¿Qué significaba esto? Que ellos estaban comprometidos con el pacto del Señor y con el mismo Dios, ¿no? Y estaban circuncidados. Pero también tenía otro significado muy interesante, un par de ellos por lo menos, que los eruditos judíos dicen, y que significa que, entre otras cosas, el cortar el prepucio significaba apartarse de la dependencia de la carne para ellos. O sea, una cosa que tenía que ver con esto. Y la segunda es que su esperanza de una futura prosperidad no debería, o mínimamente ellos consideraban que esa prosperidad en cuanto a tener hijos, en cuanto a ser bendecido por el Señor, totalmente dependían de Dios y no de la carne. Por eso también tú acabas de leer en el principio, José, cuando dice echar de vosotros la carne pecaminosa, ¿no? Esa parte de ellos que los separaba de depender de Dios. Ellos lo consideraban de esta manera en el mismo principio. Después sabemos que la circuncisión se convirtió en un tema de bastante pleito en la comunidad cristiana. En Hechos sabemos que querían obligar a los gentiles a circuncidarse para formar parte de la iglesia. Había bastante lío. Pero nosotros donde considero, tanto tú como yo, donde vamos a llevar es la circuncisión de Cristo. Esta es la que realmente en este día tiene importancia, ¿no? Donde somos circuncidados en Cristo. Pero también vamos a ver, por lo menos por mi parte, yo tengo algunos apuntes, que la vida en Cristo no es ni ser circuncidado ni no serlo. Es decir, tiene que ver con otras cosas, pero esto más adelante. Pero que sí es verdad, quiero hacer hincapié en esto, en esta parte de la circuncisión, en cuanto a echar de nosotros aquella parte que nos hace no depender de Dios, esa carnalidad. Esa parte del hombre, del ser humano, donde depende de sí mismo, de su propia fuerza, de su propio proyecto, de su propia voluntad, y podríamos añadir ahí bastante más. Pues sí, precisamente incluso vemos en Lucas capítulo 2 cómo al mismo Jesús, ¿verdad?, al octavo día fue presentado en el templo según la costumbre y según el rito de los judíos para ser circuncidado también. Es decir, Jesús también, mientras estuvo caminando entre nosotros, él cumplió perfectamente todas las ordenanzas de la ley. Entonces, también vemos otro ejemplo en el que Pablo, ¿verdad?, empieza a hablar de el gloriarse en la carne, y él les dice, bueno, vosotros os podéis gloriar en la carne, yo más. Así que me gustaría leer ese pasaje, Filipenses capítulo 3, versículo 5. ¿Por qué? Porque precisamente Pablo, como bien nos decía Esbeto, estaba viendo que para los judíos la circuncisión tenía muchísimo valor, ¿verdad? Y no estaban captando el mensaje de Cristo, no estaban captando el mensaje del Evangelio. Y entonces ahora Pablo se pone como ejemplo a sí mismo, como alguien que en la carne encontraba muchos motivos por los cuales gloriarse. Dice Filipenses capítulo 3, dice versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y dice, circuncidado al octavo día. Aquí empieza la confianza en la carne, ¿verdad? De hecho, vemos como los judíos en sí mismos podían tener una señal en su cuerpo, hablando de esta circuncisión, de que eran el pueblo escogido de Dios, ¿no? Y para ellos este era su orgullo, este era su justificación, ¿verdad? El poder decir, no, nosotros somos un pueblo circuncidado y escogido por Dios. Ahora aquí Pablo les está haciendo una diferencia, les está haciendo ver que el hombre ya no es distinguido como hijo de Dios por una circuncisión en la carne, sino por una obediencia en la fe. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia, que es en la ley, dice, irreprensible. Ahora aquí Pablo está diciendo, yo, cumplidor de la ley, ¿verdad? En cuanto a la justicia que es por la ley, yo soy irreprensible, soy alguien intachable porque era fariseo de fariseos. Dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura
para ganar a Cristo. Entonces aquí Pablo les está trayendo una nueva forma de ver las cosas. Claro, aparentemente aquí quedaría todo, pero es que anteriormente, en el versículo 3, ¿qué les dice Pablo? Les dice, ¿por qué nosotros somos la circuncisión? ¿Y quién es este nosotros? Pablo dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora aquí Pablo le está diciendo, los que somos la circuncisión, somos aquellos que vivimos en Cristo y que servimos a Dios en el Espíritu, y ahora nuestra gloria ya no es la ley, ya no es las tradiciones, ya no es los ritos, ya no son palabras de hombres, ahora nos gloriamos en Cristo Jesús, el cual ha hecho un sacrificio por cada uno de nosotros, y la circuncisión de Cristo es cuando Él ha quitado la parte pecaminosa de nuestros corazones, de cada uno de nosotros. Entonces aquí Pablo, ¿verdad?, está trayendo claridad con respecto a este asunto, y está diciendo, yo también soy circuncidado en la carne, pero eso no tiene valor ninguno. Todo esto lo estimo como basura, sabiendo que ahora en Cristo Jesús, ¿verdad?, nosotros somos la circuncisión, los que le servimos en el Espíritu, y nuestra gloria es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nosotros hoy día sabemos que de sobra de que en nosotros lo que nos hace no mejores ni mucho menos, pero distintos, y que somos propiedad de Dios, y que formamos parte del pueblo de Dios, es el sello del Espíritu Santo. Sí. Eso lo sabemos, es lo que el Nuevo Testamento nos enseña, que el Espíritu Santo es esa garantía de lo que vamos a recibir, de la cual estamos disfrutando, tenemos un anticipo de lo que Dios tiene preparado para nosotros, y mediante el Espíritu Santo ese anticipo se está haciendo realidad mediante la vida que vivimos cada uno de nosotros, los cristianos, ¿no? Que no es nada más ni nada menos que una misma. Es decir, en Efesios, lo vemos, esta mañana lo iba a leer, cuando hablábamos de un mismo Padre, un mismo Señor, una misma fe. Todos los cristianos que somos sellados por el Espíritu Santo disfrutamos de una misma vida. Pero este sello no viene a nosotros al no ser que ocurra lo que estamos en esta tarde compartiendo, que es echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, que tú bien acabas de leer, que es el versículo de hoy en Colosenses 2:11, y en Romanos 6, bien apóstol Pablo lo describe. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se quita de nosotros esa carnalidad, esa parte de nosotros que es pecaminosa y tiene que ver con ser crucificado con Cristo Jesús, ¿no? Y yo leyendo, estaba escuchándote y leyendo esta parte de Colosenses 2, veo esto, ¿no? De que aquí está hablando en el versículo 13, dice, y a vosotros estando muertos en pecados, ¿y en qué? Y en la incircuncisión de vuestra carne. Aquí vemos apóstol Pablo tratando de enseñarle a los colosenses que ellos estaban muertos en pecados, pero en ellos había algo más que producía la muerte, que era esa parte del hombre que los separa de Dios. Aparte del pecado, había en su carne había algo que tenía que ser arrancado. Tiene que ver con esa parte en el corazón. Y yo quiero leer en Romanos capítulo 2, en el versículo, a partir del 25, no sé si leerlo todo, pero en el versículo 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí vemos apóstol Pablo abriendo más el abanico en ese sentido, diciendo de que está hablando de que cualquier persona, cualquier gentil podía ser judío, porque judío no es el nacer en una nación, sino que judío es toda aquella persona, esa persona que puede alabar a Dios, es toda aquella persona que en Cristo Jesús ha habido un corte, ha habido un arrancar de nuestro corazón algo, y es esta parte, esa parte carnal en nosotros, pecaminosa, y ha sido echada fuera. Aquí vemos que el órgano, entre comillas, que hay que circuncidar, ya deja de ser un órgano físico del cuerpo, y estamos hablando de que ya se circuncida el corazón. Hablamos del espíritu, de nuestro interior, el motor, donde emana la vida, ¿no? Donde el Señor nos está enseñando de que tenemos que cuidarlo, porque donde emana la vida. Y vemos que lo importante que apóstol Pablo está quitando totalmente la atención y la importancia de la circuncisión en ese momento, porque él lo está diciendo, dice, mira, si tú te circuncidas y guardas la ley,
bueno, pues te puede aprovechar en el versículo 25. Pero cualquier incircunciso que guarde las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Fíjate qué cosa, ¿no? Estamos hablando de que él está quitando totalmente, está diciendo, mira, lo que importa es el interior de una persona, ¿no? El corazón que tiene que ser circuncidado y que tiene que ser echada de él, de su corazón, esa parte pecaminosa. Es curioso, ¿verdad? Porque los judíos, si en algo se gloriaban, ¿verdad? Era en una marca exterior que había en su cuerpo. Sin embargo, Pablo les estaba diciendo, no se trata del exterior, es el interior del hombre lo que tiene que ser quitado, lo que tiene que ser circuncidado. Me gusta como dice, ¿verdad? Y dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, ¿verdad? Ya no es un linaje, ya no es una familia de la que podían provenir, sino que ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, la circuncisión es la del corazón. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que ahora, claro, ahora podemos entender a Pedro, ¿verdad? Cuando está diciendo, más vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio. ¿Por qué? Porque ahora somos un linaje escogido en Cristo Jesús. Ya no es de una familia, ya no es de quienes son nuestros descendientes, ya no es de un pueblo. Ahora es que Cristo Jesús ha hecho una obra nueva en nuestros corazones. Y esta sería la pregunta, ¿verdad?, que hoy podríamos mandar en esta tarde. ¿Dios ha hecho una obra en tu interior? ¿Realmente eres hijo de Dios, no por las tradiciones ni por ritos humanos, sino porque has tenido un encuentro con Jesús? Sino porque Él ha transformado tu corazón, porque Él ha quitado ese corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. ¿Por qué eres hijo de Dios? ¿Por qué somos hijos de Dios, verdad? Muchas veces, aún dentro del hombre pueden estar estas justificaciones, como había en los tiempos de Jesús, diciendo, no, nosotros somos descendientes de Abraham, ¿verdad? O aún el hombre a día de hoy, no, yo soy cristiano porque voy a la iglesia. No, yo soy salvo porque hago buenas obras. No, yo soy cristiano porque soy buena gente y no hago mal a nadie. No, no se trata de esto, no es algo exterior. Sí que es cierto que la obra interior de Cristo Jesús se evidencia en nuestros actos y en nuestros hechos, pero no es por las buenas obras del hombre ni por sus buenas intenciones, sino porque Cristo Jesús ha transformado nuestros corazones. Y Pablo, ¿verdad?, le dijo esto muy claramente a los Gálatas en dos ocasiones. Me gustaría leer Gálatas capítulo 5, versículo 6, y dice así. Versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora tú fíjate, ¿verdad? Ahora Pablo está diciendo, mira, si eres incircunciso no te preocupes, y si estás circuncidado, que sepas una cosa, no te vale para nada, porque ahora vivimos en Cristo Jesús, ahora nuestra vida es espiritual en Cristo Jesús, y de lo que se trata es de la fe que obra por el amor. El siguiente capítulo, capítulo 6, versículo 15, dice, porque en Cristo Jesús, otra vez nos viene a decir lo mismo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, dice, sino una nueva creación. Y es de lo que hoy estamos hablando, ¿verdad? Es de lo que el Señor ya le estaba hablando a Abraham. Es decir, Dios había escogido un pueblo y para formar a ese nuevo pueblo era necesaria la circuncisión. Ahora, en Cristo Jesús, somos una nación santa, un pueblo adquirido, un pueblo escogido por Dios, ya no por una nacionalidad en la carne, sino porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque los que están en Cristo Jesús son una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. El Señor ha quitado esa parte, ha sido circuncidada de cada uno de nosotros. Y ahora todas son hechas nuevas. Ahora vivimos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ahora lo que vivimos es para poder glorificar a Cristo Jesús. Ya no vivimos para nosotros, ¿verdad? El mismo Pablo, antes leíamos como decía, mira, todo aquello ha quedado atrás y es basura. Ahora vivo para Cristo Jesús. Me gusta como dice, y mi deseo es ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es en la carne. Y es verdad, cuando nosotros intentamos hablar de nuestra propia justicia, tiene que ver con la carne. Olvídate, si es tu justicia, es en la carne. Qué bueno que la justicia de Cristo Jesús, la cual Él conquistó en la cruz, conquistó al tercer día cuando venció a la muerte, ¿verdad?, se nos ha sido imputada o se nos ha descansado sobre cada uno de nosotros. Entonces, hoy podemos decir, en Cristo Jesús. Claro,
para los que no están en Cristo Jesús, que no tienen vida espiritual, no entienden nada, siguen viviendo la carne, y los judíos hasta el día de hoy se siguen justificando a sí mismos, diciendo, no, es que somos el pueblo escogido de Dios y en nuestro cuerpo tenemos las marcas. Ahora nosotros tenemos en nuestro hombre interior una marca. Ahora tenemos un sello que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y si algo podemos decir, que lo que realmente vale algo es la nueva vida, es la nueva creación que tenemos en Cristo Jesús. Y ahora dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Fíjate, ¿verdad? Como está diciendo Pablo, ya no al Israel en la carne, no, hay un Israel al cual formamos parte los hijos y las hijas de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora, ¿sabes quién somos? Somos el Israel de Dios. Este pueblo adquirido un real sacerdocio, un pueblo que debe y tiene la obligación de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó cuando estábamos en tinieblas a su luz admirable, que cuando estábamos muertos vino Cristo Jesús a nuestras vidas y operó con poder con su santa palabra y transformó nuestros corazones para siempre. Este es el Israel de Dios al cual pertenecemos cada uno de nosotros. Por eso somos conciudadanos de los santos, es decir, pertenecemos a una misma ciudadanía que es celestial. Y yo una última cita, que es la tercera, que José, no sé si la tenía apuntada o no, pero hay tres citas, las dos son de Gálatas y la tercera viene en 1 Corintios 7:19, donde dice que no es la circuncisión o la incircuncisión, y aquí en el Gálatas 7:19 dice, en 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, en nuestro ánimo, o en este sentido, o lo que en esta tarde, perdonad, hemos querido transmitir, es que en Cristo Jesús lo que vale es una nueva criatura que vive por fe, y esa fe obra por el amor y vive guardando los mandamientos del Señor. Esto es la vida de cristiano. Una vez que hayamos pasado por esa circuncisión, una vez que hayamos pasado por ese echar fuera la parte pecaminosa, somos una nueva criatura, somos sellados por el Espíritu, como hemos dicho varias veces, y vivimos una vida por fe, obrando por el amor, guardando la palabra de Dios. Suena sencillo, pero el Señor nos ha ayudado. Si el Señor lo ayudó a Abraham a creer con 99 años, después de confirmarle la promesa de que iba a ser padre de muchas naciones con la edad que tenía, pues Él puede hacer que cualquiera de nosotros sea capaz de cumplir lo que la palabra de Dios nos enseña, y a veces parece tan gravoso, a veces parece tan difícil de hacer, pero el Señor está con nosotros. En Él somos circuncidados, en Él somos nueva criatura, en Él y por su fe vivimos, con su amor nos movemos y su palabra guardamos. Por lo tanto, esperamos también que en Él seremos fortalecidos y capacitados para agradarle y para vivir para Él. Simplemente para finalizar también por mi parte, encontramos en Romanos, ¿verdad?, en el capítulo 4, como nos está hablando, ¿verdad?, acerca de aquel hombre a quien el Señor dice atribuye justicia sin obras. Es decir, en el caso de la circuncisión, ¿verdad?, una justicia, podríamos decir, sin la circuncisión. ¿Por qué decimos esto? Porque ahora después nos pone el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Abraham, como bien hemos leído en Génesis 17, es a quien el Señor le dio este mandato y esta señal del pacto. Y dice Romanos capítulo 4, versículo 9, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahora nos está diciendo que Abraham, antes de justificarse, ¿verdad?, creyó al Señor y esta fe le fue contada por justicia. Dice, y después de esto, dice el versículo 10, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión,
para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y para concluir, el versículo 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que ahora nosotros, ¿verdad?, podemos entrar en esta parte y ver el cumplimiento de una promesa perfecta que el Señor le hizo a Abraham, ¿verdad?, de que él iba a ser el heredero del mundo. Y ahora también esto es para nosotros, lo podemos recoger, una promesa del Señor para nosotros, aquellos que le hemos creído al Señor, y aquel que crea al Señor, ¿verdad? Esta fe es para justicia. Y como justicia, formar parte de la familia de Dios. Amén. Bueno, pues llegamos prácticamente al final del programa Figuras Bíblicas, y el caso de todo ello, ¿verdad?, es que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad?, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y esto concretamente ya nos viene en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la circuncisión del corazón. Y ahí lo podemos ver dos veces en el libro de Deuteronomio, uno en el capítulo 10, versículo 16, y dice: esto es un mandamiento, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Pero lo más especial es lo que viene en el capítulo 30, cuando nos está hablando de las condiciones para la restauración y recibir la bendición de parte de Dios. Vamos directamente al versículo 6. A mí me gustaría pues animar a la audiencia a que leyesen, después de lo que hemos oído, apuntando a Cristo, ¿verdad?, continuamente. La verdad que ha sido muy bonito y muy maravilloso y enriquecedor para el corazón, pero ver, ¿verdad?, cómo en esta sombra ya nos está aclarando, ¿verdad?, y nos está revelando el propósito de Dios para la circuncisión del corazón, para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y está en el versículo 6 del capítulo 30 de Deuteronomio, dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y no solamente el tuyo. Esto es una promesa para los que tenemos hijos, ¿verdad? Dice: y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Pues para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con un fin. ¿Sabéis cuál es el fin? De que vivamos. Qué bonito, ¿verdad? A fin de que vivas. Así termina Moisés diciendo, y bueno, luego podemos leer todo el capítulo 30, dice: y volverás y oirás tú la voz del Señor, y las promesas que vienen, todo aquello que Dios tiene preparado, ¿verdad?, para aquellos que realmente ha habido una circuncisión en el corazón. Y esto es una obra del Espíritu, quitar lo pecaminoso de nuestro interior, ¿verdad?, que es esa nueva creación de Dios en la persona de Cristo, pero que desde el Antiguo Testamento ya nos estaba hablando sobre esta circuncisión. Yo creo que es importante resaltar todo lo que estamos escuchando en esta tarde, porque todo está escrito en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es desde Génesis capítulo 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis. La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de justicia, nos decía el salmista en el Salmo 119. José, Esbeto, ¿alguna cosa más que queráis añadir, o nos vamos directamente a la oración? Pero yo creo que es importante aclarar este mandamiento, ¿verdad? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y para esto hay una necesidad, y hay algo que tiene que ocurrir, que es la circuncisión del corazón, José. Pues sí, simplemente por añadir, hablábamos acerca de nuestras descendencias, y yo creo que esta es nuestra oración, ¿verdad?, para aquellos que somos padres, o para aquellas generaciones que tienen que levantarse, ¿no? Ojalá y sabemos, ¿verdad?, que es así. El Señor va a seguir llevando su obra a cabo, va a llevar su plan hacia adelante, y eso es algo que nadie ni nada lo va a poder detener. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que el Señor sigue añadiendo, ¿verdad?, cada día a su iglesia aquellos que deben de ser salvos, y ahí entra esta obra perfecta de Cristo Jesús en el corazón de cada uno de ellos. Pues adelante, terminamos orando como Dios os guíe. Pues Señor, estamos agradecidos una vez más de poder transmitir tu palabra, Señor, de poder de alguna manera derramar nuestro corazón, Señor, y poder explicar o compartir o hablar de lo que tú eres, de lo que tú haces, Señor, y cómo tú quitas de cualquier persona que se pueda acercar a ti esa parte pecaminosa, esa parte del corazón que nos impide depender de ti, que nos impide estar cerca de ti, que nos impide relacionarnos contigo, Señor.
Hoy entendemos que el pecado ha hecho nuestro corazón muy duro, Señor. El corazón del hombre es muy duro a causa del pecado, a causa de ese envoltorio pecaminoso y carnal que hay dentro de nosotros, que ha envuelto nuestro corazón y nos hace vivir solamente y únicamente para nosotros, Señor. Señor, pero tú nos has hecho entender de que de esta parte tiene que desaparecer, tiene que ser quitada para poder vivir para ti, porque es lo que queremos. El ser humano debería de vivir para ti, para eso nos has creado, Señor. Como esta mañana decíamos que somos ese barro en tus manos, tú eres nuestro creador, tú nos has formado para esto, para honrarte, Señor, para darte la gloria, para vivir para ti, Señor, y poder agradarte y un día llegar a ti, Señor. Muchas gracias por habernos hecho entender mediante tu palabra de que en nosotros hay algo que tiene que desaparecer. Y no solamente nos lo has hablado, sino que lo has hecho posible en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús podemos ser circuncidados en el corazón, podemos quitar esa parte pecaminosa, Señor, que nos impide vivir para ti y que nos hace vivir separados de ti, Señor. Muchas gracias que en la cruz eso fue hecho realidad, Señor, que ese acta ha sido anulado, que esas culpas han sido tomadas, Señor, sobre los hombros de Cristo, y Señor, es una realidad en muchos de nosotros. Podemos vivir libres de culpa, podemos vivir libres de esa parte carnal, Señor, que nos ha hecho vivir tantos y tantos años en medio de una vida de pecado llena de maldades, Señor. Y tú nos has liberado, Señor. Qué bueno es que en Cristo Jesús, en la circuncisión de Cristo, hemos podido ser liberados del pecado y de nosotros ha sido arrancado, cortado, Señor, esa parte que nos ha hecho tantos años vivir separado de ti, nos ha hecho tanto daño, Señor, a nosotros, a nuestro interior, a nuestra propia vida y también a la gente que nos rodeaba. Oh Padre, muchas gracias una vez más por la circuncisión de Cristo, que sigue estando en realidad hoy día, sigue siendo tan poderosa, sigue pudiendo cambiar tantas vidas a aquellos que se acercan a ti, Señor. Señor, por eso te rogamos en esta tarde que tú sigas llevando gente a ti, Señor, que tú sigas guiando gente al arrepentimiento, que tu bondad y tu piedad, Señor, sigan llevando gente a los pies de la cruz del Calvario, donde esa obra se hace realidad, donde el viejo hombre es crucificado, donde el hombre del pecado es destruido, como dice tu palabra, Señor. Por favor, Señor, que con tu Espíritu Santo sigas convenciendo, Señor, a las personas para que se acercan a ti, Señor. Oh Dios, muchas gracias por escucharnos, Señor, nuestras oraciones, y te rogamos que en el nombre de Jesucristo tú lo hagas realidad, Señor, por favor. Amén. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias también a vosotros dos por haber participado y habernos traído esta figura en la circuncisión y trayendo claridad en cuanto a lo que en el nuevo pacto podemos recibir. Y esparciré agua limpia sobre vosotros y os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os quitaré, ¿verdad? Y quitaré un corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré un espíritu nuevo. Y en ese espíritu nuevo pondré mi espíritu. Fijaros, es una obra completa del Espíritu de Dios. Y entonces haré que obedezcáis a mis preceptos y mandamientos y todo aquello que Dios demanda en nuestras vidas. En definitiva, la circuncisión es obedecer por el Espíritu, ¿verdad?, a la ley de Dios. Que Dios os bendiga. Este es nuestro deseo para la audiencia, si no ha sido una realidad. Y bueno, pues sabemos que la obra no es nuestra, unos siembran, otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. Y qué bueno, ¿verdad?, que con un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos y nosotros nos podemos unir a esa fiesta aquí en la tierra, como un día sucedió en nuestras vidas, Esbeto y José Manuel, ¿verdad? Hubo fiesta en los cielos cuando Dios, por su benignidad, como bien oraba Esbeto, nos guió al arrepentimiento y pudimos ver nuestra pecaminosidad y poder crucificar nuestro viejo hombre en la cruz del Calvario y nacer a una esperanza viva, este nuevo nacimiento que Dios hizo en nosotros por su gracia, y poder ver y entrar en el reino de los cielos. Qué maravilloso, qué gran privilegiados somos, ¿verdad? Pues sí, la verdad que es una realidad que a día de hoy podemos vivir y bueno, pues agradecidos, ¿verdad?, a Cristo Jesús, que es su obra, y si hoy estamos en pie, si hoy estamos firmes, no es por nosotros, ¿verdad? Es porque Él ha tenido misericordia de nosotros, es por su gracia. Entonces, ¿qué más, verdad, podemos hacer? Él es digno de nuestro servicio, Él es digno de que podamos darle la gloria solamente a Él, y es nuestro deseo y es nuestro ánimo, que hoy, no hoy, el resto de nuestros días podamos vivir para Cristo Jesús.
Muchas gracias a los dos. Y decías que bueno, pues estamos en pie, y así es lo que nos dice la canción, tanto de entrada como de salida de este programa Figuras Bíblicas. Si estamos en pie es por la fe, ¿verdad? Y gracias a la fe podemos vivir confiadamente en aquello que Dios nos ha prometido. Un fuerte abrazo desde Cartagena a los dos, que Dios os bendiga, y emplazamos Figuras Bíblicas para el próximo miércoles, si Dios lo permite. Desde aquí, gracias y que Dios os bendiga a todos. Un fuerte abrazo, familia, que Dios os bendiga. Igualmente, Rodolfo, un abrazo y bendiciones. Pues llegamos al final ya de Figuras Bíblicas una vez más. Seguimos enriqueciéndonos con la verdad de Dios, con su palabra, con su consejo, y nos despedimos del directo. La programación continúa las 24 horas del día en nuestra página web www.fmradioluz.com. Nos dejamos con esta preciosa salida, y que es una alabanza. Por la fe estamos en pie y queremos sondear la bandera de victoria, esa bandera que Dios ha dado a los que le temen, para que la alcemos desde el lugar donde estemos a causa de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Muchas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie,